para referirnos a un ser que no es como el hombre, que tiene características superiores. El hombre sí es muy voluble, es muy cambiante. En un momento dice una cosa, en otro momento dice otra. En un momento dice, quiero hacer esto, y en otro momento cambia su parecer. Pero Dios dice en Números, capítulo 23, versículo 19, dice que Dios es diferente. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Entonces Dios es un ser que lo que dice lo cumple, es decir, es un ser veraz. Ya tocábamos un pasaje la sesión pasada que decía que la palabra de Dios es verdad. Es un ser que, sabiendo todo, teniendo conocimiento de todo, pues nada es difícil para él, ni imposible. Dice en Lucas, esto lo estamos tocando para dar todavía unas características acerca de Dios. Dice Lucas, capítulo 1, versículo 36. Y he aquí Elizabeth, tu parienta, le está, pues un varón, un ángel, está hablando con María y le dice, y he aquí Elizabeth, tu parienta, también ella ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes a ella, que es llamada la estéril, porque ninguna cosa es imposible para Dios. Entonces, cuando tengamos alguna situación difícil, nosotros se la podemos pedir a Él, y si pedimos cosas que estén de acuerdo a su voluntad, ¿sí?, a sus planes, Dios nos las puede conceder, porque para Él ninguna cosa es difícil. Si le pedimos acerca de alguna enfermedad que tenga algún ser querido de nosotros y los médicos digan que ya no tiene cura o que es muy difícil su tratamiento, para Dios es posible, porque dice este texto que Dios es un ser que no hay imposibles. Cualquier situación o cosa la puede Él realizar. No hay imposibles para Dios. Y si nosotros lo pedimos, solamente tenemos que recordar este pasaje en Primera de Juan, capítulo 5, dice el versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si demandáremos alguna cosa conforme a su voluntad, dice, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que demandáremos, sabemos que tenemos las peticiones que le hubiéremos demandado. ¿Sí? Solo que hay que pedirle con algo que en este momento no voy a tratar. Más adelante lo vamos a tratar, que es la fe. Pero voy a leer un pasaje que así lo dice. Santiago, dice Santiago 1, versículo 6. Pero pida en fe, no dudando. Si le vas a pedir algo a Dios, no dudes. No dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda de la mar, que es movida del viento y echada de una parte a otra. Bueno, con esto cerramos un poquito lo que hemos hablado acerca de Dios. A Dios en la Biblia, hermanos, lo vamos a, bueno, y algunos que estén conectados, Dios es un ser
que en la Biblia lo vamos a encontrar bajo diferentes características de Él, ¿sí? O sea, nos vamos a referir, la Biblia se refiere a Él por las características que Él tiene. Por ejemplo, se le conoce como el Eterno, porque Él es eterno. La Biblia habla que es el Todopoderoso, porque todo lo puede. La Biblia habla que es el Altísimo, porque pues es superior a nosotros, y dice la Escritura que habita en lo alto. Entonces, la Biblia habla de Él, pero por las características que Él tiene. Ahora bien, hablar de Dios, decíamos, no es sencillo, porque Él es un ser superior y el hombre es un ser inferior a Él. Lo que conocemos de Dios, pues es lo que Él nos permite conocer. Dios, hermanos, es un ser que sabe lo que va a pasar a futuro y habla del futuro. Dios conoce el futuro. La Biblia es palabra de Dios y pues vamos a hablar en esta noche acerca de ella. La Biblia se conoce como las Sagradas Escrituras. Y vamos a citar algunos pasajes que nos van a hablar de para qué es la Biblia. Si no sabemos para qué es algo, no podemos utilizarlo adecuadamente. Si no sabemos para qué es un martillo, pues posiblemente nunca lo utilicemos pues para clavar un clavito. Y la Biblia, la palabra Biblia, quiere decir conjunto de libros. Y es que son muchos libros los que componen la Biblia. En ella vamos a encontrar muchas historias que no fueron escritas en el momento en que pasaron. Algunas fueron escritas mucho después. Vamos a encontrar que la Biblia es un libro de libros que ha sido escrito por aproximadamente 40 autores o hombres diferentes que vivieron en épocas diferentes, pero entre ellos no se contradicen. Si al contrario, sus narraciones se entrelazan unas con otras y hay fortaleza en lo que dicen. La Biblia fue escrita por hombres que se dedicaban a ser pastores, hombres que se dedicaban a gobernar, que eran reyes, hombres que eran profetas, hombres que eran sacerdotes, hombres que, dice la Biblia, que hasta se dedicaban a cuidar ganado. Entonces hay una gran variedad de autores. Pero ¿para qué fue escrita la Biblia? Dice Primera de Pedro. Vamos a ver para qué fue escrita la Biblia. La propia Biblia da la razón de para qué es la Biblia. Primera de Pedro, capítulo 1. Dice: es segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20 y 21. ¿Sí? Dice así: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de particular interpretación, porque la profecía no fue en los tiempos pasados,
traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Entonces, la inspiración, ¿verdad?, no fue de hombres. La Biblia no es un libro que tenga las cosas que a un hombre se le ocurrió escribir, ¿no? La Biblia es un escrito que alguien más le dio al hombre y lo inspiró para que así se escribiera. Y lo vamos a ver. La Biblia contiene la palabra de Dios. Dice Primera de Pedro 1, que esa palabra dice así, versículo 24. Porque toda carne es como la hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. Secóse la hierba y la flor se cayó, mas la palabra del Señor, ¿qué dice? Permanece perpetuamente. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Entonces, la Biblia es no la palabra del hombre, es la palabra de Dios. ¿Y para qué sirve la palabra de Dios? Dice Timoteo. Vamos a Timoteo. Primera de Timoteo. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 15. Decíamos que a la Biblia también se le llama Sagrada Escritura. Segunda de Timoteo 3:15. Vamos a ver para qué sirve la Biblia. Muchos en sus casas tienen Biblia, pero pues la utilizan a veces para pues adornar un librero, la utilizan a veces como pisapapeles, es decir, para aplastar papeles, ¿verdad? O también la llegan a utilizar pues para rellenar un espacio. Pero ¿para qué es la Biblia? ¿Será que la Biblia es para leer y pasar un rato y leer alguna historia que parezca fantástica? No, la Biblia no es para eso. Dice el versículo 15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salud por la fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura, refiriéndose a la Biblia, es inspirada divinamente, lo que decíamos, no es la inspiración de hombre. La inspiración viene de Dios. Útil, y aquí está, ¿para qué puede servir las Sagradas Escrituras? Para enseñar, para redarguir. Redarguir es dar argumentos a alguna persona haciéndole ver que su actuar no fue el correcto, ¿sí? Pero con argumentos, no nada más decirle estás mal. La Biblia es un libro que dice aquí que sirve para redarguir, para hacernos ver con argumentos, con razones, porque estamos actuando de una manera errónea. Para corregir. Entonces la Biblia sirve si alguien hizo algo indebido. La Biblia es un libro de libros que nos ayuda a corregir, para instituir en justicia. Entonces, todas estas cosas, para todas ellas, es la palabra de Dios. Y nosotros, pues la sesión pasada, vimos que los cielos fueron hechos por la palabra de Dios, que toda la creación fue hecha por la palabra de Dios. ¿Qué poder tiene la palabra de Dios? Muy grande. Y a veces no nos damos cuenta, pero lo que tenemos en nuestras manos
es, hermanos, la forma de pensar de Dios. Y ya dijimos que la forma de pensar de Dios no es parecida a la del hombre. Si es un ser superior, piensa superior a nosotros. Si alguien se puede decir sabio, pues no va a ser más sabio que Dios. Vamos a ver este pasaje. Está en Santiago 3, versículo 17. Mas la sabiduría que es de lo alto. ¿Por qué decimos que es de lo alto? Porque proviene de Dios. A Dios, pues consideramos que es un ser que está en el cielo. Primeramente dice, es pura. O sea, esta palabra que tenemos en nuestras manos dice, es pura. Después, pacífica. No vamos a encontrar en la Biblia cosas que nos inciten a ser violentos. Sí, al contrario, vamos a encontrar en la Biblia muchas narraciones que nos llevan a encontrar la paz con Dios. Modesta, benigna, llena de misericordia. La palabra de Dios, lo que tenemos en nuestras manos, es fruto del amor de Dios. ¿Sí? Es algo que demuestra que a Dios le interesa el hombre. El hombre, por su naturaleza, no sabe muchas ocasiones distinguir lo que es bueno de lo que es malo, lo que es verdad de lo que es mentira. Y Dios, sabiendo acerca del hombre, pues le da algo que le ayuda al hombre a saber qué es lo verdadero, qué es lo falso, ¿sí? Ya mencionamos que la palabra de Dios es la verdad. Si alguien dice yo tengo la verdad y otro hombre dice yo la tengo, pues hay ocasiones que esas dos personas discuten queriendo encontrar o queriendo poner su razonamiento y decir que es la verdad. Y después de estar discutiendo, pueden decir, bueno, ¿y cuál es la verdad? La verdad es la palabra de Dios. Dice Juan 17, vamos a recordar este pasaje, versículo 17. Santifícalos en tu verdad, y dice aquí, tu palabra es verdad. Entonces Dios es un ser que ya veíamos, es veraz, no cambia, ¿sí? Porque hay ocasiones que nosotros, los humanos, decimos algo y a los 20 minutos ya estamos cambiando nuestro parecer. Y entonces, pues lo que decimos no es verdadero, porque está cambiando constantemente. Lo que Dios dice es algo que tiene verdad. Y lo que encontramos escrito en la Biblia es para darnos enseñanzas al hombre. La Biblia le enseña al hombre. Dice Romanos capítulo 15, versículo 4. Por eso es importante leer la Biblia, porque en la Biblia vamos a encontrar consejos de vida, consejos para cuando estemos en alguna situación, hermanos, de angustia, en alguna situación de peligro, en alguna situación de necesidad, en alguna situación hasta de alegría. Vamos a encontrar en ella consejos para los padres, para los hijos. Vamos a encontrar en ella también los planes de Dios para nosotros. Respuestas a preguntas que nos hacemos, en la Biblia las vamos a encontrar. Dice Romanos 15, 4, porque las cosas que antes fueron escritas, hablando de la Biblia, para nuestra enseñanza fueron escritas. Entonces, las Sagradas Escrituras tienen muchas enseñanzas. ¿Y esas enseñanzas para qué son?
para pasarnos un rato entretenidos leyéndolas? ¿Será que es un libro de entretenimiento? No. Las Sagradas Escrituras, ¿qué son para el hombre? Salmo 119. Esto, cuando alguien quiere acercarse y buscar a Dios, la Biblia le va a hablar de Dios. Entonces, un propósito de la Biblia es que sepamos de Dios. Ese es uno. Hay varios, ya leímos otros. Enseñar, redarguir. Y vamos a ver este, Salmo 119, 105. Dice así: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Por qué Dios se preocuparía por darle al hombre una lámpara para su vida? Pues porque el hombre necesita una lámpara, necesita algo que lo ilumine, le permita ver cosas, y eso es la Biblia. Vamos a ver otro pasaje en este mismo Salmo, pero vamos a leer el versículo 133. Salmo 119, versículo 133. ¿Cómo dice? Ordena mis pasos con tu palabra. Entonces, hay ocasiones que en nuestra vida, los pasos que damos en ella son pasos desordenados. No llevan un orden, no llevan un objetivo, ¿sí? Tantito dedicamos nuestra vida a satisfacer necesidades, a lo mejor en la familia, tantito para necesidades de nosotros como individuos, tantito nos dedicamos a perder el tiempo, tantito nos dedicamos a querer encontrar, ¿verdad?, una respuesta a nuestras dudas. Y todos esos pasos que damos no están estructurados y no buscan, no hay un fin. La Biblia te ayuda a ordenar los pasos que das en tu vida. En el versículo 9 del Salmo 119 nos dice otro propósito o uso que le podemos dar a la Escritura. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Entonces, si nosotros hemos sentido en nuestra vida que hemos hecho algo mal, algo que nos ensucia, algo que no es correcto, bueno, la palabra de Dios te va a ayudar a limpiarlo. Hay ocasiones que no encontramos con qué remediar cosas que hemos hecho. La Biblia nos va a ayudar a corregirlas y limpiar, ¿sí?, ese camino. Aquí lo dice muy claramente. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Dice, con guardar tu palabra, ¿sí? Estas cosas que vamos a ver en la Biblia, ¿sí?, nos van, hermanos, como decía Juan, a santificar. ¿Qué quiere decir la palabra santificar? La palabra santificar quiere decir apartar algo o a alguien del mal, ¿sí? Eso es lo que quiere decir la palabra santificar. Entonces, la Biblia es un instrumento, ¿sí?, que nos va a ayudar a que nosotros nos apartemos de lo malo. De hecho, la Biblia nos va a mostrar qué es lo malo y qué es lo bueno, ¿sí? Y vamos a encontrar que Dios nos va a aconsejar, no solamente nos va a decir
esto es bueno y esto es malo. Dios nos va a aconsejar por su palabra que siempre nosotros nos inclinemos por lo bueno, no por lo malo. ¿Sí? Y eso lo hace con la palabra. La palabra también, la Biblia, dice en el libro de Mateo, capítulo 4, es un alimento. Nosotros muchas veces nos preocupamos por alimentar este cuerpo que tenemos. Y de hecho invertimos mucho tiempo, tiempo de nuestra vida en obtener un recurso económico y con ese comprar alimento, porque es importante para nosotros alimentar este cuerpo. Pero el hombre no solamente es cuerpo, el hombre es también espíritu y alma, pues el espíritu, el alma, tienen otro tipo de alimento. Dice Mateo capítulo 4, versículo 4. Mas él respondiendo dijo, escrito está, no con solo el pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, la palabra de Dios, la Biblia, es un alimento para el espíritu y para el alma. Así como alguien se pone, pues, gordito, ¿verdad? Por comer demasiado, pues nosotros ojalá nos pusiéramos gorditos por comer la palabra de Dios en abundancia, ¿sí? Siempre nos va a ayudar. Hay veces que nos sentimos vacíos, tenemos muchas cosas materiales, pero nos hace falta algo. Y vamos a darnos cuenta que el hombre tiene necesidades, dudas, y mencionábamos por ejemplo, unas dudas que surgen en el hombre es, ¿de dónde venimos? La Biblia nos dice de dónde venimos. También nos dice por qué estamos aquí. Y también nos dice a futuro qué va a acontecer con el hombre y la humanidad. Todas esas cosas están en la Biblia. Pero muchos no lo ocupan. Y no lo ocupan porque no saben que todo esto está en la Biblia. Entonces es muy importante que les hagamos ver a todos los que nos rodean que en la Biblia van a encontrar muchos consejos y respuestas que tienen en su interior. Y también van a encontrar en ella la manera en que pueden sentirse aliviados. Si quisiéramos saber cómo se cocina algún platillo, pues recurrimos a un libro de cocina. Si quisiéramos saber cómo hacer cálculos, pues vamos a un libro de matemáticas. Las Sagradas Escrituras es algo que te va a hacer que seas diferente. Miren, Hebreos capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva. Si nosotros vamos a un libro de cocina y leemos la receta, no es una palabra viva. ¿A qué se refiere que es una palabra viva? Es una palabra que te va a hacer actuar. Es una palabra que viene de un ser que tiene vida en sí mismo. Ya veíamos que Dios tiene una existencia diferente al hombre. Y lo que sale de él es una palabra viva, dice, y eficaz.
más penetrante que toda espada de dos filos, que alcanza hasta partir el alma y aún el espíritu. Entonces la palabra, fíjense dónde actúa, principalmente en el interior del hombre. Dice, y las coyunturas y tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Pues la palabra de Dios penetra. Miren, cuando nosotros leemos cómo se hace un cálculo, pues realmente no nos hace que nos pongamos alegres o tristes. Quizá ya cuando lo dominemos nos sintamos satisfechos, pero ese conocimiento no despierta algo más. La palabra de Dios va a hacer que pienses diferente, que sientas diferente, que actúes diferente, porque esa es su función, ¿sí? Y lo que contiene son pensamientos de Dios para el hombre. En el libro de Isaías, capítulo 55, Isaías 55, encontramos una comparación, pero en ella hay una enseñanza. Dice el versículo 10, porque como desciende de los cielos la lluvia, fíjense que pues ya es muy común para nosotros ver llover, y la lluvia ¿de dónde viene? Del cielo. ¿Por qué la lluvia viene del cielo? Y alguien diría, pues porque ahí están las nubes y porque ahí se forman las gotitas y empiezan a caer por la gravedad hacia la tierra. Bueno, ¿y quién dijo que así pasaran las cosas? Dios. ¿Y por qué lo hizo así? Fíjense, porque como desciende de los cielos la lluvia, la nieve, y no vuelve allá, sino que harta la tierra y la hace germinar y producir, y da simiente al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. ¿Qué decía Santiago? Que esa sabiduría viene de lo alto. Entonces la palabra también viene de arriba hacia abajo. Dice, no volverá a mí vacía. Antes hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que él envía. Entonces la palabra tiene un propósito. Y ese propósito es que la tierra en que caiga la palabra, es decir, nosotros somos tierra, que recibe esa palabra de fruto. Para eso es la Biblia. Para hacer que el hombre tenga un cambio en su forma de actuar. Muchas veces algunas personas quieren cambiar su forma de actuar, pues leyendo libros de superación, leyendo libros de inteligencia emocional, leyendo libros que hablan de psicología, visitando algún consejero, etcétera. Pero todo eso es sabiduría del hombre. La Biblia es sabiduría de Dios. Dice el libro de Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 6. Dice así, pero hablamos, decía el apóstol Pablo, sabiduría entre perfectos y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que se deshacen, mas hablamos sabiduría de Dios. Ahora, yo quiero hacerles que razonemos esto que vamos a ver. Dios es un ser que el tiempo no le afecta, ya lo vimos, que es un ser que el tiempo no lo desgasta, no envejece, ¿sí?
Si Dios no envejece, ¿su palabra envejece? Ya leímos que su palabra permanece para siempre. Con esto, ¿qué podemos comprender? Que los consejos que están en la Biblia son para cualquier tiempo y época. Porque no envejece. ¿Sí? Si alguien dice, mira, te voy a enseñar a hacer fuego, ¿no? Y pasan los años y alguien diría, no, ya esa forma de hacer fuego, ya no, mira, lo moderno es esto. Podemos decir que pues hay cambios en el conocimiento, pero el conocimiento de Dios, en el conocimiento de Dios hay cambios. No. De tal manera que si alguien encontró consejos para su vida hace 200 años en la Biblia, pues también los vamos a encontrar nosotros y funcionarán. No importa que sea una época diferente. Dice así en el Salmo 119, regresemos al Salmo 119, ya vamos a ir concluyendo lo que el día de hoy pues nos propusimos tratar, y es ver un poquito para qué es la Biblia. Salmo 119, versículo 10. Perdón, Salmo, no es 119, 19, discúlpenme. Salmo 19, versículo 10. Dice así. Voy a leer desde el 8. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. La Biblia no es un libro que vaya a causarle tristeza al hombre, le va a causar alegría. El precepto de Jehová puro dice que alumbra los ojos. El temor de Jehová limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, ya lo veíamos, la palabra es verdad, todos justos, deseables, son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. Entonces la Biblia amonesta a las personas que la leen. En guardarlos hay grande galardón. Los errores, ¿quién los entenderá? Líbrame de los que me son ocultos. Entonces la Biblia nos va a enseñar cosas que no vemos a simple vista. Y cualquiera diría, ¿cómo? ¿Cómo que me enseña cosas que no veo? Sí, hay ocasiones que no nos damos cuenta de nuestra forma de ser. No nos damos cuenta del resultado de nuestras acciones. Y dice Job, capítulo 34, libro de Job 34, dice así, versículo 22. Job 34. Es versículo 32, perdón, no es 22, es 32. Enséñame tú lo que yo no veo, que si hice mal, no lo haré más. En muchas ocasiones pensamos, el hombre, que todo lo que hace está bien. Pero la Biblia, al leerla, nos dice, no, esto que hiciste estuvo mal. Y hay veces que el hombre no se da cuenta. Oye, ¿tú crees que de esta manera honras a tus papás? A ver qué dice la Biblia. Ah, no, esa no es la forma correcta de honrar a un padre. Entonces hay veces
que no vemos cosas y la Biblia nos muestra, ¿sí? Esas cosas que no vemos, ¿sí? Dice, con este pasaje termino, Lucas 11. Lucas 11. Hay ocasiones en que no queremos leer la Biblia porque vemos que son muchas historias, muchas letras y algunas cosas no, pensamos que no las podemos entender. Y decimos, es un libro de contradicción, pero muchas ocasiones sacamos esa conclusión porque ignoramos. Dice Lucas 11, versículo 38. Creo que este pasaje no es el que les quiero dar. El pasaje que les quiero dar dice, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios. A lo mejor lo confundí. Es el 28, gracias. Y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios. Entonces, es muy bueno que vayamos a algún lugar, escuchemos la palabra de Dios o la leamos. Pero la bienaventuranza no es para aquel que lee la Biblia nada más. Dice, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Entonces la Biblia contiene conocimiento cuyo propósito es hacerte actuar. Si alguien oyendo la palabra, oyendo la sabiduría, perdón, escuchando la palabra de Dios, no la guarda, no sirve de nada. Muy bien. Bueno, vamos a dejarle hasta aquí y vamos a continuar el siguiente lunes, si Dios nos lo concede. Y esperemos que la problemática que tuvimos el día de hoy no se vuelva a repetir. Que Dios sea con todos los que escucharon esto, hermanos, y que les ayude a hablar con más confianza de para qué sirve la Biblia. Que la paz sea con todos ustedes. Pasa vos, hermano. Pasa vos. Paz, hermano. Pasa vos. Pasa vos. Pasa vos, hermano. Pasa vos a todos. Pasa vos, hermano. Pasa vos, hermano. Pasa vos, hermano. Pasa vos, hermano, que se mejore.